¿Sabes cómo Jesús caminaba tanto? Caminaban kilómetros. Y allá no había pavimento, puro polvo. Es desierto. Qué tremendo. Y calor. Pero Jesús fue fiel. Jesús sabía a qué había venido a este mundo. Tú y yo sabemos a qué venimos a este mundo. ¿Sabemos a qué venimos? No estamos en este mundo por casualidad, ¿o sí? No. No estamos por casualidad, ¿sí? Estamos porque ya era plan y propósito de Dios. Dice que Él ya nos había apartado, ya nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te imaginas desde cuándo ya nos tenía en su mente? Ya desde entonces ya Dios decía, para tal año, tal mes, tal día, tal fecha, mi hijo Josué me va a conocer. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Así es que cada uno de nosotros estamos aquí en esta tierra con un plan y un propósito de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y aprendamos a escuchar los tiempos de Dios. Los tiempos en que Él quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Para cada uno de nosotros Dios tiene planes y propósitos grandes, como sus hijos que somos. Él quiere darse a conocer al mundo, quiere revelar su poder, quiere mostrarle al mundo que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre, y que su poder no ha menguado. Lo mismo que vino a hacer aquí en la tierra cuando Él anduvo aquí, lo mismo sigue haciendo hasta este tiempo. Amén. ¿A través de quién? A través de su iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros debemos de entender que no debemos de conformarnos, ¿sí? No debemos de conformarnos cómo estamos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? Dice Mateo, ¿no es esa la cita Gloria a Dios? ¿No es esa la cita que tenemos? Pero vamos a ver Mateo 24, una palabra importante que dijo Jesús. Mateo 24, vamos a ver su verso 11 y 12. Jesús dijo aquel día cuando Él estaba a punto de ser arrestado, de ser llevado preso, de ser golpeado y de ser crucificado. Jesús les empieza a hablar a sus discípulos que era necesario que Él se fuera. Sí, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos cuándo van a suceder todas estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo. Entonces Jesús les empieza a decir una cantidad de cosas que iban a suceder. Pues dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? Y luego dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado, esta es la palabra que quiero decirles, y por haberse multiplicado la maldad en este mundo, ¿se ha multiplicado la maldad? ¿Ustedes qué creen? Sí. Se ha multiplicado la maldad tremendamente. Y Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y yo estaba platicando con la pastora allá del Moralillo, y ella me contaba que ella tuvo que estar en el hospital porque su mamá se puso muy mal. Estuvo un mes ahí en el hospital, como mes y medio ahí cuidándola, y resulta que cuando llega a la congregación se lleva una sorpresa, que la mayoría de los hermanos se habían ido. ¿A quién van a seguir los hermanos? A Dios. ¿Al hombre No. o al Señor? A Dios. No estaba la pastora, pero ¿quién estaba ahí? La federación. El Señor. No estaba la pastora, pero estaba el Señor, ¿sí o no? Sí. Que me refleja dónde tenían puesta su mirada. El hombre. ¿Y acaso ellos creían que ella faltaba nada más porque quería? Y si ahora tengo que empezar otra vez a irlos a visitar porque ya no vienen. Y yo les dije ahorita, no nos conformemos, ¿sí? Cómo estamos espiritualmente. Jesús lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿De quiénes muchos? ¿Quiénes son esos muchos? Nosotros. Los que no conocen a Cristo, los que están allá afuera y que no conocen a Cristo. Nosotros. De nosotros. Y qué tremendo, qué tan fácil se le hace a la congregación. Hoy vengo, mañana no vengo, dejo de venir un mes, dejo de venir. Porque la pastora no. Ajá. No. Además, ¿para qué voy? Si este fin de semana la pastora ni va a estar. Se fue, dice que se fue a predicar, pero a lo mejor se fue de vacaciones a la playa, a comer camarones. No nos invitó. Y no nos invitó. Nosotros vamos cuando llegue. Sí, mejor vamos cuando llegue. Total, ni se da cuenta si fui o no fui, ¿verdad? Pero, ¿cuándo es cuando suceden estas cosas? Cuando dependen del hombre, no dependen de Dios. Cuando no tienes la mira puesta en Jesús. ¿Y cuándo el amor se ha enfriado? Cuando nos deja uno de congregarse. No lo buscamos. Cuando no lo buscamos, Eso. cuando no ponemos la mirada en Él, cuando no estamos continuamente llenándonos de Él, No leemos la palabra. cuando no escudriñamos la palabra, cuando no doblamos nuestras rodillas y pasamos un tiempo de intimidad y comunión con el Señor. Nosotros debemos de ser como ese siervo del que nos habla el salmista en el capítulo 42 de Salmos. Dice este salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Por qué este salmista compara y hace la comparación del siervo? Ellos viven en el desierto. Y en el desierto que hay muchísima agua. Tierrita.
Arena. Como está en un desierto, Seco. seco. Guardián. De día hace un calor horrible. Y de noche un frío horrible. Con serpiente. ¿Dónde está Israel? Desierto. Desierto. Y este varón que compuso este proverbio de Salmos 42, ¿sí? Sabía bien lo que pasa en el desierto. Y se dice que en el desierto solamente hay allá, pero raro es que encuentres un oasis. ¿Sí saben qué es oasis? Un pequeño, ¿verdad? Una pequeña poza o fuentecita o como le llamen, lagunita de agua. Y los siervos van en el desierto buscando a ver dónde encuentran un oasis. ¿Y sabes qué hacen los cazadores? Ellos saben que en el oasis ahí tienen que llegar los siervos a tomar agua. Tienen que llegar porque están sedientos. Y por ahí se tiran, se camuflajean, porque allí no hay ni árboles, ¿no? Y ahí a lo lejos están acechando el oasis a que lleguen los siervos a saciar su sed y matarlos y cazarlos. Pero este siervo, esos siervos que están sedientos de agua, no les importa. No les importa saber que están expuestos a morir, pero ellos exponen su vida con tal de tomar agua y saciar su sed. Esa clase de sed es la que cada hijo de Dios, cada cristiano debe de tener por la presencia de Dios. Amén. Esa sed debemos de tener. Estamos empezando a vivir tiempos difíciles. ¿Sabes que en el Apocalipsis dice que la iglesia de Jesucristo pasaría por 10 días de tribulación? ¿Cómo se está poniendo el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? Violencia. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué se mueve en el mundo? Me pasaban los chicos en días pasados una foto en el WhatsApp de 3, fuiste tú, Gustavo, de 4 países sufriendo lo mismo, pasando por lo mismo, 4 países, aparte las Amazonas. Los incendios forestales, incendios donde está destruyendo y se ve, tú ves los del fuego, haz de cuenta como no sé cuántos han visto la película del infierno. ¿Nadie la ha visto? Tenemos miedo. Yo creo que no se trata de tener miedo, hermanos, es que es la realidad. ¿Y sabes qué hacen muchos cristianos? Evaden las cosas. Las evaden. ¿Por qué? Porque no quieren enterarse de la realidad. ¿Sí? Así se veía. Aquí está un país, otro país. España, ¿y cuáles otros? Estados Unidos ahorita con los... España, Brasil, Bolivia y Turquía. España, Brasil, Bolivia y Turquía. Lo mismo. Y aparte las Amazonas.
Y en otros países, destrucción tremenda por las inundaciones. En otros por el fuego, en otros por las inundaciones, en otros por los terremotos. Nosotros por los Por vecinos. la contaminación. La contaminación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Te has preguntado? Se está aumentando la maldad. Cada día más peor. Ya no es posible tanta maldad. Ya no es posible tanta maldad. ¿Y nosotros cómo estamos en nuestra vida espiritual? Hace rato en la clase estábamos hablando acerca de cuando el pueblo de Israel conquistaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y el pueblo de Israel venía de una gran conquista, la conquista de Jericó. Jericó era una ciudad la más poderosa de alrededor de esos lugares. Todos los demás reyes, las demás ciudades, le temían a Jericó, porque tenía el mejor ejército, las mejores armas y la mejor protección alrededor de ella. Para todos los pueblos de alrededor, Jericó era la más poderosa. ¿Y qué creen? Dios manda al pueblo de Israel a tomar a Jericó. Y le da las estrategias a Josué. Y Josué sigue al pie de la letra las estrategias que Dios le da. ¿Y qué pasa? Dios permite que conquisten la ciudad más poderosa. Y la que seguía era la ciudad de Ai. Así se llama. Y era pequeña. Y todavía como que menospreciaban y decían, es una ciudad pequeña. Si conquistamos a la más poderosa, ¿cómo no vamos a conquistar a la más pequeña? Pero cuando iban a conquistar a Jericó, Dios les dio instrucciones de lo que tenían que hacer. Les dio instrucciones de lo que tenían que hacer. Y aparentemente Josué y el ejército habían cumplido con las instrucciones, pero hubo un anatema. Y por ese anatema entró el pecado en el pueblo. Y Josué y los demás, Caleb, los jefes de cada tribu, dijeron, ¿para qué mandamos a todo el ejército? Que vayan solamente 3,000 hombres. La ciudad es pequeña, fácil la derrotan. No fue ni Josué ni Caleb, ni los jefes de las tribus, porque consideraban que era una ciudad que rápido la destruían. ¿Para qué cansamos al ejército? ¿Cuál fue la sorpresa? Que mataron como 20,000 soldados del ejército de Israel. La ciudad pequeña hizo huir a Israel porque se apartó Dios de ellos. ¿Cuándo está el Señor con nosotros? Cuando lo buscamos y obedecemos a lo que Él nos dice. Cuando estamos cerca de Él. Entonces, Él está con nosotros. Cuando estamos bien espiritualmente. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? Estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos estar llenos de la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida? Jesús dijo en Hechos capítulo 1, en el verso 4 dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Y luego el verso 8 dice,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo en mi vida? Poder de Dios. Es el poder de Dios obrando en mí. Poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me van a ser testigos. ¿Testigos de qué? Del poder de Dios. Pero si somos una iglesia que no se enriquece y no se llena de la presencia de Dios, ¿cómo está esa iglesia? Y yo les decía, una iglesia flaca, débil, raquítica, pobre espiritualmente. Cuando el Señor nos ha dado grandes riquezas. Riquezas espirituales. ¿Para qué? Para contrarrestar las obras del enemigo. ¿Quién altera la naturaleza? Altera el agua. Vienen los huracanes, vienen los maremotos. Altera la tierra, vienen los temblores. Altera el aire. Y Dios nos dotó a nosotros, nos dotó de elementos para contrarrestar las obras del enemigo cuando altera los elementos. ¿Cuáles son los elementos? La tierra, el aire, el fuego, el agua. Y es lo que el diablo altera para destruir al mundo, para destruir a la humanidad. Pero si nosotros estamos pobres espiritualmente, podremos, y si nos embarramos con el mundo, si vamos tras los placeres del mundo, nos embarramos con los pecados del mundo, estaremos llenos del poder de lo alto. Podremos usar los elementos que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son los elementos que el Señor nos ha dado a nosotros para poder contrarrestar al diablo cuando altera los elementos? El Señor nos ha dado a nosotros poder, autoridad y respaldo de Él. Porque Israel salió derrotado con esta ciudad pequeña, porque no tuvo el respaldo de Dios. No tuvo el respaldo de Dios, ¿por qué? Porque había pecado. ¿Cuándo no tenemos el respaldo de Dios? Tenemos pecado. Cuando hay pecado. Cuando nos alejamos del Señor. Él dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y cuando viene todo el ejército huyendo, el ejército de Ai, que era pequeño, hizo huir al gran ejército de Israel. ¿Qué pasa? Josué se sintió confundido y empezó a hablar como hablaban todos los del pueblo. Señor, ¿nos trajiste acá para matarnos aquí? ¿Para qué nos sacaste de allá donde estábamos entonces si tú no nos vas a respaldar aquí? ¿Pero por qué no los respaldó en ese momento? ¿Por qué? Porque había pecado. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? El Señor nos ha llamado a vivir en lo sobrenatural. Cuando yo busco y me lleno y me impregno de la presencia de Dios, estoy viviendo en lo sobrenatural. Ahí es donde yo aprendo a vivir. Cuando yo me meto con Dios, cuando escudriño la palabra, cuando doblo mis rodillas y busco esa comunión, esa intimidad con el Señor, me lleva a lo sobrenatural, a vivir experiencias sobrenaturales.
¿Mm? ¿Cuántos lo creen? ¿Dónde tiene que vivir la iglesia de Jesucristo en este tiempo? Lo sobrenatural. ¿Dónde vive mi Dios? ¿Dónde vive mi Padre? El Rey de Reyes. Pero la iglesia de Jesucristo en este tiempo está viviendo un cristianismo superficial. Cómodo. Superficial. No queremos pagar el precio de buscar la presencia de Dios. A quienes el Señor les revela las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. A los que buscan. Su presencia. A los que buscan. El Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo sobrenatural. Cosas grandes y ocultas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Ahí es donde nos revela lo espiritual. ¿Qué pasó con Pedro cuando dice que estaba en ayuno, orando, buscando la presencia de Dios? Dice que subió a la azotea mientras le preparaban de comer y estaba orando. Un éxtasis. Y le viene un éxtasis, una visión. Vio un gran lienzo descender del cielo con muchos animales. Y escucha la voz de Dios. Y le dice, Pedro, mata y come. ¿Qué tuvo Pedro ahí? Una Una revelación. revelación. ¿De qué? De lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Ser hijo de Dios, No es cualquier cosa. hermanos, no es nada más recibir a Cristo como mi Salvador, ¿sí? Y congregarme, ir a los cultos y hasta ahí. Ser un hijo de Dios es meterme y buscar su presencia, buscar su llenura y querer saber más de Él. ¿Dónde se abren mis oídos espirituales para escuchar su voz? Una oración. En esa comunión y en esa intimidad cuando yo estoy buscando su presencia. Quiero más, Señor, quiero más de ti. Si hoy oraron por mí, sentí algo bonito, algo especial, pues quiero sentir más. Quiero más. Enamorarnos más de Dios. Quiero más. Hoy me diste algo, wow, qué hermoso. Yo me recuerdo un día un hermano me decía que en la alabanza, con un canto, no, pastora, yo sentía que andaba flotando. Mis pies volaban. Ligerito. ¿Qué estaba viviendo en ese momento? Algo que, Sobrenatural. ok, eso sufriste, eso viviste en ese momento. ¿Qué tenía que haber hecho él? Desear más. Llenarse de su Espíritu Santo. Impregnarse de la presencia del Señor. ¿Mm? ¿Qué es Jesús? Fuente de agua viva. Hace rato yo me gozaba con este canto, ¿cómo se llama? Donde nos habla de que Él es la fuente que sacia mi ser. Ríos, que fluyan ríos de agua viva. ¿Sabes qué dijo Jesús? Un día, cuando todo el pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta ellos recuerdan el tiempo que pasaron en el desierto, cómo Dios los sustentó, los cuidó, los alimentó en el desierto. Y ellos celebran la fiesta de los tabernáculos.
cómo ellos vivían en tiendas. Y simbólicamente ellos hacen sus tiendas. Cortan ramas, hojas, y hacen sus tiendas. ¿Y saben qué hacen? Recordando todo lo que Dios hizo con ellos en el desierto, cómo Dios los sustentó, les dio maná, los alimentó. Querían carne, les dio carne. Tenían sed, cómo Dios sacó agua de la peña. Y ellos en memoria de que Dios les había saciado su sed en el desierto, ¿saben qué hacen? El sacerdote agarra una vasija de oro y van en procesión en esa fiesta, ¿sí? Y Jesús estaba ahí, viendo todo lo que estaban haciendo. Agarra la vasija el sacerdote y todo el pueblo va atrás del sacerdote como en procesión cuando llevan a su imagen, ¿sí? Así va todo el pueblo y va el sacerdote adelante hasta el estanque de Siloé, ¿no? El estanque de Betesda. Es un pozo, era un pozo que hizo Jacob. No me acuerdo cuál el nombre ahorita. ¿El estanque de qué? Se me fue el nombre. Bueno, pero iban hasta ahí. Y eso estaba a la entrada de la puerta, ¿sí? De Jerusalén, la puerta más importante de Jerusalén. Y hasta ahí llegaba el sacerdote con toda la gente atrás en procesión y llenaba esa vasija de oro de ese estanque, del estanque de Jacob, me parece, ¿sí? Entonces agarra y la lleva y ahí van otra vez en procesión de regreso al templo. Y llegan y ¿saben qué ellos van cantando? El canto de Isaías capítulo 12. Llegan, ¿sí? Y el sacerdote vacía el agua que trae del estanque en el altar, simbolizando el agua de la roca que sació la sed del pueblo. ¿Quién era esa roca? Jesucristo. Y estaba Jesús ahí. Y ni caso le hacían. Lo despreciaban, lo rechazaban, ni caso le hacían. Y Jesús, que veía la resequedad de los corazones del pueblo. Y Jesús decía, ¿por qué viven de recuerdos? ¿Por qué me recuerdan cuando les di agua en el desierto? Si aquí estoy. Y dice que no pudo más Jesús. Y dice, y se levanta y alza la voz. Quiere decir que gritó fuerte porque no había micrófono. Gracias a Dios por la ciencia, que ahora hay micrófonos. Y dice que agarró y alzó la voz, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí estoy. No vivan de recuerdos. Aquí estoy, yo soy el agua viva que sacia tu sed. Ven a mí. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Vengan a mí y beban. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, del Espíritu Santo. Es el tiempo que tenemos que saciarnos de la llenura del Espíritu Santo. Es el tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi posición? ¿Qué tengo? Y eso sí, lo que yo tenga, como esté en mi vida espiritual, como esté de lleno, ¿sí? Como esté buscando a Dios, eso se lo voy a heredar a mis hijos. Yo les preguntaba a las mujeres cuando fue la reunión de mujeres,
¿Cuál sería tu regalo más grande para tus hijos? Los amas mucho y quieres darle un gran regalo porque se han portado bien, porque sacaron buenas calificaciones, porque pasaron de año, porque ya salieron de la secundaria, ya se fueron a la prepa, otros ya salieron de la prepa, ya se fueron a la universidad y tú ves que sacaron buenas calificaciones, se portaron bien y tú dices, mi hijo se merece un buen regalo. ¿Cuál sería tu buen regalo? Hablarle de la palabra de Dios y darle un buen testimonio de uno mismo. Pero ¿cómo estoy en mi vida espiritual? ¿Cómo estoy? Yo tengo que ser ejemplo para mis hijos. ¿Sabes, hermano? Esta iglesia, el movimiento se llama MTM, que quiere decir Movimiento de Transformación Mundial. Y toda la red, todas las iglesias de toda la red se llaman Amor y Restauración. A mí me gusta mucho ese nombre, Amor y Restauración. Darles amor a las almas, darles amor a mis hijos, darle amor a mi familia y restaurarlos. Restaurarlos con la palabra de Dios. Restaurarlos. ¿Sí? Este movimiento, nuestra cobertura, ¿sí? La Iglesia de Amor y Restauración de Houston, el apóstol Pedro Cantú es nuestra cobertura. Esta iglesia, este movimiento se mueve, ¿sí?, en lo apostólico. ¿Qué quiere decir eso? En lo apostólico. Apostólico eso tiene que ver con corrección. Corrección. Tiene que ver con disciplina. Tiene que ver con cambios. Cambios. La persona que viene a los pies de Cristo no puede seguir siendo la misma. Tiene que haber cambios. Transformación. Revelación de la palabra. Eso se enseña. Doctrina sana. La verdadera doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina apostólica. La doctrina que Jesucristo le dejó a los apóstoles. Una doctrina sana, la doctrina pura, no adulterada. También dijo Jesús que se iban a levantar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Falsos maestros que irían predicando doctrinas conforme a su propia concupiscencia, a su propio pecado. Hay movimientos donde se preocupan más, ¿sí?, por hacer una reunión social. Las reuniones de los cultos, ellos la ven como una reunión social, donde no se meten en la palabra de Dios. Donde no se les corrige, donde se les deja que hagan lo que quieran, donde se les deja que vayan al mundo y vengan a la iglesia, donde no hay corrección, donde no hay disciplina. ¿Y la gente dónde va? Donde no hay corrección y no hay disciplina. ¿Sabes que no a todos nos gusta que nos corrija y mucho menos que nos disciplinen? ¿La disciplina qué es? Dolor.
¿Por qué? Porque nos disciplinan. Y eso se hace, ¿sí? Hay iglesias donde no revelan la palabra como es. No hay revelación de la palabra. Hay iglesias donde no hay cambios. Tiene que haber cambios en nosotros. En nosotros se tiene que sufrir una transformación. Cada día tenemos que ir cambiando, renovándonos, transformándonos cada día. Ir creciendo en nuestra vida espiritual. Ir alcanzando la madurez del varón perfecto que es Jesucristo. Eso es lo apostólico. También se mueve lo profético. Porque el Señor dijo en su palabra, en el Antiguo Testamento, dice que el pueblo sin profecías ¿de qué? Se desenfrena, ¿sí o no? Se desenfrena. Lo profético tiene que ver con la revelación de lo sobrenatural, tiene que ver con el Espíritu Santo. De verdad, hermanos, se les ha dado doctrina y buena doctrina, buenas enseñanzas, que varios no han querido sujetarse y ustedes ven que se han ido. Tiene que ver también con ¿qué? Con guerra espiritual. Tiene que ver con guerra espiritual. Desde el inicio de la creación se desató una guerra. La guerra de los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No todos quieren escuchar de esto. Ay, eso es una fábula, esto es un cuento. Esa es la realidad. Dos reinos peleando por lo mismo. Dos reinos, ¿cuáles son esos dos reinos? El reino de Dios y el reino de Satanás. Peleando por lo mismo. ¿Por qué pelean estos dos reinos? Los dos reinos se quieren llevar lo mismo. Las almas. Las almas. Las almas. Solo que el reino de las tinieblas, ¿a dónde se quiere llevar a la humanidad? Al infierno. A la condenación eterna. Llevándoselos a que disfruten de la vida, que se pierdan, a que vivan en perversión, a que le den rienda suelta a su carne. Y el reino de la luz, el reino de Dios, ¿a dónde se quiere llevar las almas? Al cielo. El reino de la luz está peleando por las almas, ¿para qué? Para llevárselas a la vida eterna. Es una realidad. Pero si no entendemos lo apostólico, no entendemos lo profético, ¿cómo podremos entender la guerra espiritual? Tenemos una guerra y esa guerra no se acaba hasta que Cristo venga. No se acaba. ¿Sí? La guerra espiritual, esto tiene que ver con lo espiritual, con espíritus inmundos. Y ya ha habido cristianos que tienen miedo. Y dicen, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. ¿Ustedes creen que los va a respetar? ¿Vamos a poder pelear? No. Ustedes díganme, ¿vamos a poder pelear? No. Jesús dijo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Quién es el que me da poder para vencer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cuándo va a venir a mi vida? ¿Cuando soy indiferente? No. Cuando yo lo busco. Cuando busco las cosas espirituales, las cosas de Dios,
las cosas de arriba. de lo alto, no de la tierra. Necesitamos levantarnos, porque si no conocemos lo apostólico, lo profético, mucho menos conoceremos la guerra espiritual, cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja. Atacando el cuerpo. ¿Cuáles son las armas que usa para yo poder defenderme? Desde el momento que yo recibo a Cristo, ¿sabes que el Satanás me declara la guerra? Cierto. ¿Y qué hace Satanás? Busca la manera. Busca la manera de qué? Mandaste. Distraernos, De destruirme. destruirnos y distraernos. ¿Tú crees que algo que era de él, que le pertenecía, va a dejarlo ir tan fácilmente? No. Busca la manera de qué? De volverme a atrapar y de volverme a esclavizar. ¿A qué vino Jesús? A librarme, a sacarme de la esclavitud del pecado donde me tenía Satanás. Satanás me tenía presa en mis delitos y pecados. Pero Jesús me vio y Jesús tomó la decisión de sacarme de esa esclavitud, pagó el precio. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó? Su sangre. Su sangre. Su vida. Yo valgo la sangre de Cristo, lo que la sangre de Cristo vale, eso valgo yo, porque ese fue el precio que Él pagó. No soy cualquier cosa. Dice en Juan, capítulo 15, verso 16, yo los elegí a vosotros, no ustedes a mí, yo los elegí. Los vi ahí atados, esclavizados, ahí donde los tenía el enemigo, en sufrimiento, en tristeza, en dolor. De ahí yo los saqué, yo tomé la decisión y dije, voy a rescatarte y voy a pagar el precio por tu esclavitud, Guillermina, y te saco de la esclavitud del pecado y te traigo a la libertad que soy yo. ¿Y qué hace el enemigo? Trata de volverme a esclavizar y lucha y busca la manera de que yo me vuelva nuevamente a sus dominios. Esa es la guerra, es la lucha. Pero también Jesucristo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del enemigo. ¿Quién es mi capitán y el que va delante de mí peleando por mí? Jehová de los ejércitos. Sí, Jesucristo. sí, sí, sí. ¿Ah? Él es mi capitán y Él es el que pelea por mí. ¿Sabes qué somos en las manos de Dios? Paz. En Isaías capítulo 51. Martillo. Martillos sois en mis manos y armas de guerra. Que somos los hijos de Dios, martillos y armas de guerra en las manos de Dios. Él solo tiene que agarrar este martillo, Guillermina. Tiene que agarrar esta arma de guerra, Guillermina, para destruir las obras del enemigo. ¿Quién lo hace? Él, no yo. Si quiero pelear por mí misma, estoy acabada. Guillermina, en esta humanidad no puede hacer nada. Nada. Nada podemos hacer nosotros. ¿Qué nos ha dado el Señor? Marcos 16, 17. ¿Qué nos ha dado? ¿Estamos usando las armas que Él nos ha dado? Díganme ustedes. No. Y el Señor está demandando en este tiempo una iglesia que se levante y que esté llena del poder de lo alto, llena del Espíritu Santo. 16, ¿qué? 17. ¿Le dice? Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Cuántos creen en el Señor?
Hablarán nuevas lenguas y tomarán las manos de serpientes y si vieren cosa mortífera no les hará Miren, daño. a ver, parece que no se escuchó bien. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Tienen ¿Cuántos fe. creen aquí? Sí. Gloria a Dios. Dice, en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. Eso es guerra espiritual. Eso es guerra. El Señor me ha delegado autoridad. Me ha delegado autoridad sobre los espíritus inmundos. Por eso es lo que me está diciendo. Sí. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Hablarán nuevas lenguas, el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Hablarán nuevas lenguas. Varias. Tomarán en las manos serpientes y no nos dañarán. Tomarán en las manos serpientes venenosas, pero no les harán daño. Pablo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice que en una de esas idas lo llevaban en una barca porque lo llevaban a Roma a que lo metieran a la cárcel. Pablo, la mayor parte de su ministerio se la pasó preso. Y dice que lo llevaban a Roma. Y vino una fuerte tempestad que la barca fue lanzada a una isla. Yo me imagino que hacía frío, por eso ellos querían hacer fogata. Entonces encendieron fuego y Pablo fue y trajo un palo, un leño y lo aventó a la lumbre. Cuando aventó el palo dice que salió la serpiente y se le prendió en la mano. Y los demás que vieron dijeron, ¿y qué cosas habrá hecho? ¿Qué cosas malas habrá hecho que hasta aquí ha venido el juicio de Dios? Y esperaban ver que cayera muerto. ¿Y cuál fue su sorpresa de ellos? Que no le hizo nada. Se quedaron sorprendidos porque Pablo nunca cayó y estaba bien. Y la serpiente le picó. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Wow. No dice y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Wow. Aleluya. Sobre los enfermos vamos a poner la mano y estos sanarán. ¿Cuántos lo creen? Sí. Amén. Amén. Manos. ¿De verdad? Sí. Gloria a Dios. Dice el Señor, quiero verlo, hijos. Amén, aleluya. Quiero verlo. Sí sana. Gloria a Sí sana. Dios. Satanás trabaja de muchas maneras. Dice Pedro que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo está el león acechando a su presa? ¿Cómo está? Queriéndola destripar. Está acechando a su presa escondido ahí. ¿Sabes? Una ocasión orando, porque yo era del grupo de intercesión y todas las mañanas íbamos a orar a la iglesia y en una de esas ocasiones, así orando, se me viene la visión. Ahí mucho pasto hasta así de grande y unos troncos así, me acuerdo de la visión, así unos troncos y el pasto
han visto el pasto grande en las selvas, ¿sí? Y ahí estaba y vi al león, así escondido, esperando a que pasara la presa. No sé, ruido. No hace ruido, ¿qué ruido va a hacer si está así bien escondido? No hace ruido. No resuella, Mireya. No respira. No respira para que no escuchemos. Ese es Satanás. ¿Sí? Y miren, y está nada más a ver en qué momentito. Y aparte es invisible. ¿Y saben a quiénes ataca el león? ¿A quiénes ataca el león? Al Los bebé, débiles. a los bebés. A los bebés, a los débiles, ¡Santo! a los que andan solitos, que se creen que ellos lo pueden todo. Tienen un problema y se ponen nada más ellos a orar por el problema y no lo comparten con los hermanos o con los pastores para que les apoyen a orar. Y aquellos que están enfermos, aquellos que están heridos, a esos va el león. Vean. Santo. Está grave el asunto. Vean cómo ataca el enemigo. Con mentiras, con engaños, Duda. Miedo. Susurro. ¿sí? Te mete mentiras a la mente y tú lo crees y ya caíste. Con tentaciones. Te presenta las tentaciones hermosas de tal manera que no puedas resistir y caigas. Se viste como ángel de luz y se introduce en la congregación para sacar a los vasos de oro y de plata, a los hijos de Dios que le están sirviendo al Señor. Vean de qué manera trabaja. Y si nosotros no sabemos y no conocemos usarnos, ¿cómo vamos a pelear y cómo vamos a guerrear? Díganme. Y oramos. Por eso tenemos que levantarnos. Como damisela ante el Por día. eso tenemos que levantarnos, hermanos. ¿Sí? Y hacer una decisión firme ya de buscar a Dios como Él quiere. De llenarnos de su presencia, de su unción, de su poder. Ya no darle tregua al enemigo. ¿Cómo trabaja el enemigo? Estás cansado. Mira, fuiste a trabajar. ¿Sabes? No creo que Dios te vaya a condenar porque estás cansado y vas a descansar. No vayas al culto. Mira, está lloviendo. ¿Para qué vas? Te vas a mojar y te puedes enfermar. Así trabaja. ¿Sabe algo? Me lo dice. ¿Sí o no? Así trabaja el enemigo. Sí. En verdad nos causa risa, pero así trabaja. A la pastora. Solo a ella se le ocurre que me pare a las 5 de la mañana. Tengo tanto frío y está tan calientita la cobija. Apenas me quedé dormida. Vean cómo trabaja el enemigo. Astutamente. Y te va envolviendo y te va envolviendo. Ay, hoy no oro. Al rato. Y al rato te pone otra cosa que hacer. Y se te olvida y ya no oras. ¿Ah? En la noche cuando ya te vas a acostar, quieres orar y sabes que te hace piojito para que te duermas. ¿No han visto un chip? Unos libritos así para evangelizar, se llaman chip. Yo vi una vez uno, cómo estaba el enemigo, en verdad. Y eso es realidad. ¿No hay un video en YouTube? Cómo pellizcan a los bebés para que empiecen a llorar y a distraer a la gente. Cómo va con los hermanos y les empieza a hacer piojito y se empiezan a dormir. ¿Cómo distrae el enemigo? ¡Aguas! Trabaja de muchas maneras. Tenemos que ser sabios.
Si Él es sabio, nosotros tenemos que ser más sabios porque tenemos que pedirle al Señor que nos dé su sabiduría. ¿Cómo me voy a defender y cómo voy a pelear si no conozco las armas? ¿Cómo pelea Él? Él es un cobarde. Nunca ataca de frente. Nunca te ataca de frente. Y estamos luchando contra huestes espirituales. No lo veo. Si yo luchara con el ser humano, estoy viendo que viene contra mí, me defiendo, ¿sí o no? Pues sí. Pero ¿sabes cuándo puedes discernir cuando el enemigo viene? Y te pones en alerta. Cuando tú estás llena del poder del Espíritu Santo, llena de la unción, que estás en esa comunión y en esa intimidad, el Espíritu Santo te muestra y te dice, hey, viene el enemigo. Y tú empiezas a sentir como que algo va a pasar. Sí, recientes. No te dan sueño. Como que algo va a pasar. Y empieza tu corazón a inquietarse. Y empiezas a inquietarse. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Doblar tu rodilla y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Yo no veo lo espiritual, pero algo está pasando. Muéstramelo, Señor. Si alguien está en peligro, si algo va a pasar en el nombre de Jesús, con esa autoridad que tú me has dado, rompo y destruyo las obras del enemigo. Los planes y las estrategias, todo lo que estén planeando, se deshace en el nombre de Jesús. Yo tengo que creerlo, porque el Señor me ha delegado autoridad. Pero ¿cómo estoy? Si estamos flacos y raquíticos, ¿podremos pelear? Es tiempo de guerra. Mucha iglesia se está enfriando. Mucha iglesia. Bien fácil. Se les hace tan fácil irse. Se duerme. Tan fácil que caen en las trampas del enemigo. No hay un compromiso con el Señor porque no hay amor y pasión por Él. Porque el amor se ha enfriado. Si no siento deseos de predicar el Evangelio, si no siento deseos de comprometerme con el Señor, ¿verdad? Si no siento deseos de obedecer lo que Él me manda, si no siento deseos de buscarlo en esa comunión y en esa intimidad, ¿qué estoy reflejando? Espiritual, muerte espiritual. Que el amor se ha enfriado. Eso es un cristiano que no busca al Señor como debe de ser. Entonces tenemos que hacer una decisión de buscarlo en serio, de buscar al Señor en lo sobrenatural y enamorarnos de Él. Cuando yo estoy enamorada y apasionada de mi Señor, ¿sí? Desde que empiezo a ya arreglarme en mi casa, empiezo a cantar, a adorar al Señor y vengo con gozo. Amén. Con acción de gracias. No se me hace carga, ni se me hace rutina, ni costumbre. Ni vengo pachicho. Vengo con gozo, con alegría, porque sé que me voy a encontrar con mi amado. No vengo a ver a mis hermanos, aparte los saludo porque vienen a ver a mi papá. Sí. Pero ¿quién es el principal al que vengo a ver? Ah, Al Señor, a Él, a mi Dios, a mi Padre. Y si yo tengo eso en la mente, no espero hasta que empiece la alabanza para empezar a cantarle al Señor. Desde que entro por esa puerta, aquí estoy, papá. Aquí estoy. Te alabo, te exalto y te digo que te amo. Porque vengo a verlo a Él, a nadie más. No espero hasta que me digan, alaba al Señor, alza tus manos, adóralo. Yo sé lo que tengo que
que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Es necesario, hermanos, levantarnos, enamorarnos y apasionarnos del Señor y del Espíritu Santo. ¿Conocemos al Espíritu Santo? ¿Conocemos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que está hoy en este tiempo aquí en la tierra. Amén. El Espíritu Santo es el que nos guía en el camino correcto. El Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra. El Espíritu Santo es el que inspira mi corazón para que yo adore a mi Dios. El Espíritu Santo despierta en mi corazón ese deseo de ir y predicar la palabra. Conozco al Espíritu Santo. Conocer las Escrituras. Conozco la palabra. Conozco al Espíritu Santo. Conozco al Señor. Conozco la palabra. Esas son las riquezas que yo tengo. Esas son las armas. Cuando yo voy a orar y voy a pelear, empiezo a citar la palabra. ¿Cómo se enfrentó Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra. Aparentemente Y obedeciendo la palabra. Aparentemente en su cuerpo físico Satanás pensó que Jesús estaba débil. Ahora es mi tiempo de derrotarlo. Este flaquito. Jesús estuvo 40 días en ayuno y oración, día y noche. Y cuando va el diablo, dijo, ahorita, ¿tiene hambre? ¿No ha comido 40 días? Ahorita le digo que convierta la piedra en pan y que coma ya. Ahorita lo hace porque tiene hambre. ¿Pero qué le dijo Jesús? Cuando le dice, oye, tú eres hijo de Dios, ¿para qué te esperas a llegar hasta Jerusalén? Convierte esta piedra en pan y come. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Le citó la palabra, sí o no? Sí. ¿Ah? Y luego dice que lo lleva al pináculo más alto del templo y le muestra todos los reinos del mundo, todas las riquezas y fama del mundo. Mira, todo esto te voy a dar si tú te postras y me adoras. Ya estuviéramos muertos. Dice, porque a mí me fue entregado y a quien yo quiero lo doy. Si todos los reinos del mundo, toda la riqueza, todo Dios se lo dio al hombre. ¿Y qué dice Jesús cuando Satanás le dice eso? Escrito está, Solo a ti. al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sí, a mí. Que contestó, atacó con la palabra. ¿Y quién salió vencedor? Cristo. Pero ¿sabes qué? Satanás también conoce la palabra y también se la citaba. Y entonces, ¿por qué Jesús ganó? Él la Y vivía. Satanás no. Él la vivía. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vivía la palabra. Él era la palabra Amén. viviente. Amén. Él era la palabra viviente. ¿Sí? ¿De qué me sirve agarrar? Yo he visto, ahorita no, pero hace tiempo, cuando yo he ido hacia algunas casas, tienen su Biblia grandota y un chiquito que es en forma de Biblia, y abren la Biblia, Salmo 91, Salmo 93. La tienen ahí para que ahuyente los malos espíritus. Llena de polvo. La usan como amuleto. Y no tiene ningún valor si yo no la vivo y la pongo en práctica. Es sin obras. Eso es lo que importa. Que yo la viva. Que haga lo que aquí dice. Eso es lo que va a ahuyentar a los malos espíritus y los va a alejar de mi vida. No el que yo agarré la Biblia, me voy a dormir y para que no venga el enemigo a atacarme,
y tenga sueños tranquilos y en paz. Sí. Un audiolibro. Eso no es así, eso no funciona así. Como cuando iban a la escuela se ponían el libro en la almohada, ¿no? Eso no funciona así. Funciona que yo la viva. Amén. Sí, amén. Hermanos, Amén. es el tiempo de que nos llenemos de la palabra de Dios. Es el tiempo de que busquemos todo lo espiritual. Es el tiempo que aprendamos a vivir en lo sobrenatural y no nada más en lo natural. ¿Sí, hermanos? Es la palabra que me va a dar las victorias y los triunfos. ¿Quieres tener éxito en la vida? Sí. ¿Quieres que todo te salga bien? Sí, amén. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, Amén. para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y cuando hagas eso, todo te saldrá bien. Amén. Y harás prosperar tu camino. Amén, aleluya. ¿Lo dijo Dios? Dios se lo dijo a Josué. Esta es la clave para nuestro éxito y nuestro triunfo. La palabra. La palabra. Amén. ¿Sí, hermanos? La palabra. Ya no vivamos un cristianismo superficial. Vivamos un cristianismo de hecho. Y que lo vivamos. Amén. Gloria a Dios. Sí. Estamos empezando a vivir tiempos difíciles y más aún se va empeorando. Sí, cierto. Cristo viene pronto, pero también vienen juicios tremendos, de los cuales el Señor quiere que nosotros escapemos, pero que vivamos en verdad un verdadero cristianismo, que seamos verdaderos hijos de Dios. Hijos de Dios, porque Jesús ya me dio la adopción de hijo. Tenemos que tomar nuestro papel de hijos, no de congregantes, sino de hijos. Hijos. Amén. Amén. Sí. Gloria a Dios. No terminé, pero ya el tiempo se acaba. ¿Sabes cuál es nuestro peor enemigo? El tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo. Pero gloria a Dios. Vamos a continuar. El diablo. Vamos a continuar el miércoles. ¿Qué les parece? Qué importante es que Parte nosotros aprendamos a vivir en lo sobrenatural. Movámonos en lo sobrenatural. Porque ahí es donde se mueve nuestro Padre Celestial. Y nosotros tenemos que estar donde está nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que podamos tener triunfos, éxitos y victorias en toda nuestra vida. Acuérdense, ¿cuál es el de las armas que nos dio? Él dice, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos ¿qué? Sanarán. ¿Qué es lo que trae el diablo? Enfermedades. Es lo que trae el enemigo. Enfermedades, tristeza, dolor, escasez. Apachurramiento. Pero el Señor trae abundancia. El Señor trae vida y vida en abundancia. El Señor trae salud. El Señor trae prosperidad. El Señor se lleva la tristeza y trae el gozo. Sí. Buena depresión. Eso es lo que trae el Señor. Dígame si no nos conviene estar con el Señor. Amén. Aleluya. ¿Sí, hermanos? Si el Señor te ha hablado hoy, Sí. yo te pido que tú cierres tus ojos. No te voy a pedir que te pares, nada más no te duermas. Si no va a llegar una Biblia así. Cierra tus ojos. ¿Tú crees que yo voy a corregirlos con que yo les dé un bibliazo? No. Ahí está la regla. Así Ahí no se está la corrige. regla. Gloria a Dios. Ya lo hubiera hecho. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es un Dios de amor y nos ama. Y nos está hablando para que nos alineemos. Él está viendo dónde nos hace falta. Y ahí donde nos hace falta es donde Él nos habla. Y dice, hijo, hija, te amo,
y no quiero que te pierdas. Te amo y no quiero que seas presa del enemigo. Te amo y no quiero que escapes de los vicios que vienen. Te amo y quiero que estés junto a mí. Que vivas donde yo estoy. Te amo y quiero que tengas esa vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, pero tú lo sabes. Tú lo sabes. Vamos a ser sinceros con el Señor. Yo sé cómo está mi vida espiritual. Yo sé cómo estoy buscando al Señor. Yo sé en qué nivel estoy. Si estoy viviendo en lo sobrenatural o solo me muevo en lo físico, en lo natural. Él quiere que seamos sinceros en esta hora. Vamos a ver cómo está nuestra vida, nuestra condición espiritual. Y en base a eso, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y empieces a platicar con Él. Cierra tus ojos y dile, Señor, tú sabes, Señor, mira, te he fallado. No estoy viviendo una vida espiritual como tú quieres. No estoy anhelando vivir en lo sobrenatural donde tú vives. Estoy tan acostumbrada a vivir en lo natural, a moverme en lo natural, en lo superficial, que a veces ni siquiera pienso en lo espiritual. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque a veces me he dejado contagiar por las cosas de este mundo. Porque a veces me he dejado dominar por el vocabulario y por cómo hablan los del mundo. Y a veces me he quejado como se quejan los del mundo. Y a veces han salido las palabras de mi boca como salen las palabras de las bocas de los del mundo, que se quejan y dicen, el dinero no alcanza para nada, ya todo está caro, ya todo está, ya está por las nubes, ya no nos alcanza. Y a veces también nosotros repetimos lo mismo cuando tenemos que poner en práctica nuestra fe. Tenemos que orar por nuestro salario, tenemos que orar por nuestra economía y pedir que tú la multipliques y tú lo harás. Que tú suplas en nuestra provisión y tú lo harás, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Tenemos que aprender a creer en todo lo que tú nos has dado, en esas armas espirituales, en lo que somos nosotros para ti, Señor. Ayúdanos a enriquecernos de esas riquezas espirituales. Ayúdanos a saber huir y escapar de la tentación y de las garras del enemigo. Ayúdanos a ser unos verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a ser transparentes delante de ti, a ser sinceros delante de ti, Señor. Aquí está mi vida. Yo sé que aún vienen cosas más difíciles. La tierra clama aún, Señor, por ser limpiada. Ya no soporta beber la sangre de tanta gente inocente. Porque el pecado ha sobreabundado. La maldad, la perversión en este mundo se ha multiplicado. Y eso me muestra que tú vienes pronto. Ayúdame a prepararme, a estar preparada para el día de tu venida, para que yo escape de los juicios que vienen. Tú vienes pronto. Todo lo que se está viendo, todo lo que se está moviendo, me muestra que tú vienes pronto, que esos juicios vienen pronto. Pero tú quieres que nosotros escapemos de esos juicios, buscando tu presencia, buscando tu llenura, creyéndote a ti, viviendo donde tú vives. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Necesitamos tu ayuda. Si nos hemos quedado dormidos, despiértanos.
Si nos hemos quedado indiferentes, quita esa indiferencia, echa fuera esa indiferencia. Si he creído más en las mentiras del enemigo, echa fuera de mi mente, de mis pensamientos, toda mentira del enemigo y permíteme tener tu mente, la mente de Jesucristo, una mente positiva, una mente que cree en lo que no se ve, una mente que cree en lo sobrenatural, una mente que cree lo que yo soy para ti. Aquí estamos, Señor. He hablado tu palabra. Te pido que dé su fruto, que dé su fruto al 100%. Permite que tu palabra dé su fruto en mí. Ayúdame a vivir tu palabra, a poner en práctica tu palabra, a ser más que vencedora, Señor, porque vivo tu palabra. Gracias, Padre. Declaro que tu palabra ha caído en tierra buena. Declaro que tu palabra ha caído en tierra buena y que da su fruto y fruto en abundancia. Bendigo a cada uno de tus hijos. Yo los bendigo y los levanto delante de tu presencia. Y te pido, papá, que tú te manifiestes con poder en sus vidas. Que tú los guíes y los lleves a toda verdad. En tus manos estamos, Señor. Ayúdanos a prepararnos para ese día hermoso, ese día glorioso, en que vendrás por tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta hora. Gracias te doy. Muévete con libertad, Espíritu Santo, y echa fuera de las mentes toda obra del enemigo. No permitas que tus hijos sean engañados. No permitas que tus hijos caigan en las trampas del enemigo. Todo lo que dices, enciende ese fuego de tu amor en nuestros corazones. Y pon hambre y sed de ti, de tu presencia en nuestros corazones. Despierta en nuestro corazón ese amor y esa pasión por ti, Señor. Ayúdanos a vivir la palabra. A tomar esas riquezas que nos has dado. De lo que vendrá, tú tienes el control, piensa bien ese control. De lo que vendrá, tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Bendigo a cada uno de tus hijos. Bendigo a tus hijos, Señor. Cubro sus mentes, sus pensamientos y sus corazones. Guíalos a toda verdad. Líbralos de las trampas del enemigo. Permite que vivan tu palabra, Señor, que la pongan en práctica y que siempre sean victoriosos y vencedores. Que en todas las áreas de sus vidas ellos tengan éxito porque viven tu palabra. Que te crean, Señor. Que te crean a ti, porque tú no mientes. Gracias, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá. Amén. Amén, amén. Que esta palabra, hermano, no se te olvide. Ponla en práctica y vívela en la semana. Vívela. ¿Sí?
que no se quede solamente en una enseñanza, sino que se haga vida en tu corazón y que la pongamos en práctica. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana Nina, ¿puede orar por las ofrendas? Amén. Ella sabe muy bien orar por las ofrendas. Dice que no sabe, pero sabe muy bien. Gloria a Dios. Guíame, Señor, dame las palabras. Enséñame a hablar, a practicar contigo, Señor. Padre amoroso, te doy gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado, que estás trabajando con nosotros, pero como que tenemos el corazón medio durito, Padre amoroso, bendito Dios. Pero esperemos que poco a poco esta palabra caiga en tierra buena, Padre amoroso, y demos fruto, como tú nos lo estás pidiendo, Señor. Que cambiemos, Señor, nuestras vidas y todo lo que venimos a escuchar aquí lo pongamos en práctica en nuestra vida, Señor, Padre amoroso. Yo te ruego, Padre Santo, bendito Dios, que derrames tu divino Espíritu en cada uno de nosotros, que no nomás seamos cristianos de cada 8 días, sino que vivamos tu palabra, bendito Dios, Señor, gracias. Yo sé que no es fácil, hermanas, no es fácil, Padre amoroso, pero estando agarrado de tu mano, Señor, yo sé que lo vamos a lograr. Lo importante es pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, por mis nietos, Padre amoroso, que es lo que más me inquieta cada día, Padre lindo. Dame las palabras adecuadas, Señor, para yo poderles hablar con amor. Quítame, Señor, estas agresividades, porque a veces no puedo hablar correctamente con amor, Padre amoroso. Pero yo me abandono en tus manos, Señor, que yo sé que lo vas a lograr, Señor. Estoy dispuesta a seguir y a luchar, a buscarte en las madrugadas para que tú me des las palabras adecuadas, Señor, bendito Dios. Me des amor, que estoy falta de amor, Padre amoroso, para poder hablar con amor a mi familia, bendito Dios, a los más necesitados, que son mis nietos, que estaban abandonados, Señor, por su madre. Pero yo sé que tú dices en tu palabra, Padre amoroso, bendito Dios, que si nos sentimos alejados de Padre y Madre, Señor, tú nos acoges en tus manos y nos das la victoria, Señor. Yo pienso que le vas a dar a la victoria a mi nieto Josué, a mi nieto Jesús, a Edrei, Padre amoroso, que espero verlos de rodillas pidiéndote perdón aquí, Señor, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Hermanos, les pido, les ruego que le echemos ganas, porque el Señor nos está hablando de distintas formas, Padre amoroso. Gracias por ese amor que tienen por cada uno de nosotros. Que no nos sientamos débiles, hermana, porque el demonio, sí es cierto, anda como león rugiente, devorando y atacando las partes más débiles, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Pero no, Señor, no, hermana, no nos vamos a dejar, porque el Señor está con nosotros y es más poderoso que lo que está en el mundo, porque está Él con nosotros. Sí, hermanas, yo les pido que no echemos en saco roto esta palabra, que a través de la hermana, nuestra madre espiritual, nos habla. Ella siempre está orando por nosotros, por los que venimos, por los que no venimos, pero solamente tú sabes, Señor, por qué nos alejamos de ti, Señor, sabiendo que tenemos un compromiso desde el tiempo que te recibimos, Señor. No echamos ese compromiso, Padre amoroso, de buscarte. Porque, Padre amoroso, me pregunto yo en mi vida también, hermanas, hay que luchar, hermanas, hay que luchar, porque no estamos solos. Y no nos importa la crítica de las personas, que porque, mira, se va a la iglesia y no cambia, se va a esto y no, en su casa es diferente y en la calle es otra. No, hermana, hay que demostrar que en casa y en la calle
vamos a ser, somos unas hijas de Dios y vamos a luchar porque somos unas guerreras. Señor Padre amoroso, aquí estamos, presto para escucharte, Señor, y ser obediente en lo que tú nos pongas. Señor, yo te pido que me des las palabras adecuadas para yo poder compartir con mis hermanas, porque yo me siento muy diferente en esta iglesia, Padre amoroso. Y no es hipocresía, tú me conoces perfectamente bien. A ti no puedo engañarte, Señor. Gracias, gracias, porque a mi familia la estás ganando, Padre amoroso. Contenta porque mi hijo te está buscando, Señor. Enciende el fuego de su amor en su corazón, Padre Santo, para que tenga esa lucha y le predique la palabra a sus hijos, le hable, Padre amoroso, de un texto bíblico diario cuando ellos se presten y estén en casa. Yo sé que lo va a lograr, mi hijo. Gracias, gracias, Padre amoroso. Te pido, Padre amoroso, por las ofrendas, por los diezmos, Señor, que no lo tomemos como obligación y como dolor, sino que lo demos con gusto, con amor, porque tú nos multiplicas, Padre Santo, bendito Dios. Nos has dado mucho en la semana, Señor. Vida, amor, Padre Santo, y dinero. No podemos engañarte, Padre Santo. Tú lo ves todo, Padre mío. Gracias, Señor. Te lo pido, Señor, te lo ruego, en nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén.